Francisco Inarri y pasé para tercer año. Por mi universidad llegaron conmigo el Señor. Bueno, yo toco la guitarra, estoy en el ministerio de la adoración. Lo siento en mi corazón que es para Dios, pues de cada nota que hago es para Él. Me enfermé, llegué a la clínica hace poco por inflamación del colon. Después de 2 días me diagnosticaron dengue clásico. La vía que tenía en el brazo se me infectó y por ella agarré una bacteria llamada estafilococo. Se me alojó en los pulmones y causándole huecos. Al principio pensaba que iba a salir rápido de eso, pues, pero después cada día me decían que la placa que me tomaban que estaba mal, que tenía más píldoras, pero no le paré después a eso. Me di cuenta, puse la mirada en Dios y sabía que Él estaba a mi lado en todo momento. Y bueno, cada día confiando en Él que Él me iba a sanar y pronto iba a salir de ahí. Bueno, que tengo confiado que Él siempre lo sanará, que Él estará en todo momento al lado de ustedes, que todo no pasa solamente por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para su vida. Bueno, hermano, buenos días, Dios los bendiga. Como todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, y algunos no saben porque veo caras nuevas aquí, para la gloria de Dios. Eduardito ingresó a una clínica con altos estados febriles, con emergencia. Después no había un diagnóstico claro, a los 2 días le diagnosticaron dengue, quedó hospitalizado. Al tercer día, al segundo día, en la vía del brazo izquierdo se infiltró, se le formó una tromboflebitis, causando que por ahí se colara y pasara una bacteria a la sangre, estafilococo, causando una estafilococcemia, que es algo sumamente grave. Pasó a la sangre, quedó totalmente séptico. En pocas horas esa bacteria, estadísticamente hablando, mundialmente, en menos de 12 horas ella mata. Ella prácticamente no hay salvación. Pasó a la sangre, se alojó en los pulmones, en parte de otros órganos, pero más que todo en los pulmones. Causó un daño tan severo que se le abrieron, se le perforó los pulmones, los 2 pulmones, causando algo que se llama neumatoceles, que son unos huecos donde escapa el aire, y al escapar el aire se queda atrapado entre la pleura y el pulmón, causando el desprendimiento del pulmón, de la pleura, y ese aire atrapado ahí hizo que colapsaran los 2 pulmones. Comenzó a asfixiarse, hubo que intervenirlo, pasarlo urgentemente a terapia intensiva el tercer día, cuando supuestamente le iban a dar de alta, y entró prácticamente en coma. A las 2 horas de haber entrado, a la hora de haber entrado, que lo intubaron, quedó en coma. Desde ese momento entró con 47% de saturación de oxígeno, cuando dice que menos del 90% es grave y 80% ya causa daño a todos los órganos. Y sin embargo ahí con 47%, ahí comenzamos ya a ver la gloria de Dios, porque él prácticamente no le sucedió, no tuvo ningún daño en ninguno de sus órganos. Pues claro, tuvo daño en el momento, tuvo fallas multiorgánicas, le falló el corazón, el hígado, tuvo pancitopenia, le bajaron todos sus niveles, todos sus electrolitos, tuvo un desequilibrio de electrolitos, entró totalmente deshidratado, bueno, totalmente grave. Tuvo 19 días en coma a partir de ese momento. Y los primeros 4 días fueron lo más graves, lo más críticos. Los médicos decían, estuvieron luchando día y noche, 24 horas, tratando de estabilizarlo, no lograban estabilizarlo. Decían que se nos iba, que no iba a lograr mantenerse con vida. Ya el hecho, y por el cuadro clínico complicado que él tenía, ya era un milagro lo que está sucediendo, que lo mantenía vivo, que estaba vivo todo. Después de todo esto, después de todo esto, los médicos decían que bueno, que si él llegaba
a sobrevivir. Seguramente, como estaba en coma, no había despertado, seguramente ella tenía un daño cerebral, cosa que, como ustedes ven, no sucedió. Pues ya hasta la gloria de Dios siguiéndose manifestando en la vida de Eduardito. Y le hicieron varias toracotomías para poder drenarle el aire atrapado, los dos pulmones colapsaban en cada momento los dos, y tuvo que ser intervenido en 5 ocasiones. 2 de las operaciones duraron más de 9 horas, fueron interminables, fueron 90 y cuántos días, 96 días hospitalizados, de los cuales 53 días fueron terapia intensiva. Fue muy grave, pues. Y bueno, para la gloria de Dios, Eduardito sigue vivo. Y aquí le paso a mi esposa. Buenos días, hermano, Dios le bendiga. Una cosa es que lo estemos diciendo, que tuvo esto, que tuvo lo otro, que tuvo lo otro. Fueron 3 meses y 3 días pasando cosas, soportando a estos médicos que decían, no se va a sanar. Había una doctora que nos gritaba, está grave, durísimo, nos gritaban, nosotros anulando, creyendo en Dios. Pero sí, hubo momentos de que nuestra fe falló, nos atemorizamos. Yo de mi parte me atemoricé full. Le decía, Señor, ¿será que si vas a salvar a mi hijo de allí? Cuando cayó en coma, fue tremendo irnos a mi casa y no tener a mi hijo con nosotros allí. Y cada vez que nos daban un diagnóstico, está grave, no se salva, tengan resignación, acomoden todo, preparen urnas, preparen todo. Y bueno, siempre nuestra esperanza fue puesta en Cristo. Siempre el Señor, aunque cuando llegué a mi casa tuve varios días que sentí el silencio de Dios. Señor, háblame. No lo sentía para nada, escuchaba era la voz del enemigo gritándome, se muere, burlándose. Mira tu Dios, a quien tú has creído, mira que desde que eres evangélica te pasan tantas cosas. Sí, me han pasado muchas cosas. Me quedaba así como el muñequito, el pajarito que te dice en la cabeza, se muere, mira tu Dios. El diablo empezaba a perturbar mi mente. Fue horrible, que el Señor lo reprenda en esta hora, pero está vencido. El Señor lo venció. Y bueno, mis hermanos, yo quería dar gracias de verdad a todos ustedes, porque yo digo que si no orábamos, yo creo que esto fue un propósito de Dios para el que no oraba, para el que no clamara, para el que no batallara, lo hiciera, pues. Gracias de verdad a mis pastores, mira, inmensamente agradecidos a mis pastores. Hubo un momento que cuando se me vienen esos pensamientos, le decía, pastor, no puedo más. Entonces tú como que esperas esperar que alguien te diga pobrecita o pobrecito. Tampoco lo quería escuchar, pero era bastante palabra que recibía. Mi pastor, si no puedes, descansa en el Señor. Y yo no tenía otra salida, tenía que creer en Dios, más nadie. Y en esos momentos le decía al Señor, en esos días pedí perdón. Yo, Señor, ¿qué pasa? Porque mi hijo está allí. Sí cometí muchísimos pecados, el enemigo quería como acusarme de mi pasado, pero somos nueva criatura en Cristo Jesús. Yo le decía, Señor, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y un día mi hijo estaba muy grave, lo vi morir muchísimas veces. Me dejaban pasar a mí, a Ricardo y a Eduardo, y muchísimas veces los vi temblando, agonizando y era tremendo, horrible sentir eso. Pero el Señor tuvo el control de todo. La última palabra siempre la tuvo Él. Los médicos decían, se muere, y nosotros peleamos con los médicos. Cada vez que decían, se muere, nosotros anulamos todo eso en el nombre de Jesús. Mi hijo vive, creemos en un Dios vivo.
los médicos, o sea, siempre lo interrumpían cada vez que decían eso, cada vez que yo pasaba a visitar a Eduardito, empezábamos a reprender ese espíritu inmundo de muerte que estaba allí acechando las instalaciones de Izambica, ahí donde estaba mi hijo. Y no me importaba lo que decían las enfermeras, los médicos, y de verdad que Dios tomó el control de todo. Y un día mi hijo tuvo un derrame en los pulmones, y ese día se puso muy grave, no sentía el Señor. Fui capaz de tanta tormenta del enemigo, me atreví a decirle: Señor, mira, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no permitas que mi hijo se muera. Pasa de mí esta copa, Señor. Yo sé que tu voluntad es grande, pero préstamelo, decía: mi hijo te pertenece, préstame a mi hijo, lo quiero para mí. Verlo crecer hasta que esté viejito. Y un día, estando allí, o sea, no dormíamos, vi la paloma del logo de nuestra iglesia reposando arriba de él. El Señor nunca me hablaba, pero su presencia, su paloma estaba arriba de mi hijo. Vi al Señor grandote abrazándonos a todos. Me decía que mi hijo estaba sano. Ya empecé como que a sentirlo, a sentir su presencia, aunque siempre muchísimas veces me sentía como que ya no podía más, porque siempre era algo diferente, siempre mi hijo tuvo algo diferente. Muchas bacterias se alojaron en sus pulmones, en su tráquea, fueron muchísimas enfermedades. Lo único que mi hijo no pasó fue daño renal, pero mi hijo se complicó y bueno, ahorita hoy los médicos vieron la gloria de Dios, que mi hijo se levantó de esa cama. Y vimos el poder de Dios manifestarse de una manera sobrenatural, porque el que ataca esa bacteria, el 99%, o de 100 casos, uno solo se salva. Y en eso estaba mi hijo. Allí había un consultorio en esa clínica allí, que siempre se me acercaban personas a decirme: oye, sabemos de tu caso, y broma, ¿sabes que la persona que le da esta glicemia no se salva? Siempre me decían: mi hermana le dio esta glicemia y se murió, siempre. Y oye, qué tremendo con esta gente, no tenía que batallar. Yo, bueno, pero esto no es el caso de mi hijo. Mi hijo es un hombre de Dios, un niño de Dios. El Señor lo va a sanar, lo va a levantar de allí. Y bueno, así fue, mi hermana. Aquí está mi hijo, para su gloria y su honra. Gracias por sus oraciones, gracias porque hicieron suya nuestra petición, y juntos la familia, todos nos unimos y quebramos ese espíritu inmundo de muerte que acechaba a mi hijo. Le doy la gloria a Dios de verdad, hacemos notoria su grandeza, estamos agradecidos de Dios. Queremos que nuestra familia también, esto sea como para que mi familia esté más unida. Todo fue un propósito también, la familia Callaspo con nosotros, la señora Flor muy allí solidaria con nosotros, y todos muchos hermanos vi de verdad su ayuda, su aporte. Gracias de verdad, hermano, gracias de verdad, que su recompensa es grande. Y bueno, Dios les bendiga. Le paso a Eduardo. Hola, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, estando en terapia me sentía
había días que me sentía muy deprimido, me sentía solo. Un día se me había colapsado los 2 pulmones y no podía respirar, no me llegaba aliento a los pulmones, nada. Y una enfermera una vez me dijo, ¿tú no eres evangélico? Y yo le dije, sí. ¿Por qué no clamas a tu Dios? Y me quedé callado. En ese momento no pude respirar y clamé a Dios. Grité diciéndole, Dios, ayúdame. Hasta que sentí un aliento que pude respirar. Cada vez que se me colapsaban los pulmones, me tuvieron que hacer toracotomía y era un dolor grande en los pulmones que me dolía demasiado, que a veces no podía respirar de tanto dolor. Y cada vez que me operaban era un reto para mi vida. Tuve 5 operaciones. En la primera duré 9 horas, que todos los médicos decían que me podía morir. Pero gracias a Dios estoy bien. Y yo le quiero decir que crea en Dios, que para Él nada es imposible.